La sal es un arma espiritual, la verdad oculta de la sal en la Biblia. En este video vamos a explorar el poder de la sal como una herramienta de guerra espiritual. Explicaremos su uso de forma clara y sencilla para que todos comprendan cómo utilizarla correctamente. ¿Sabías que hay 3 formas de emplear la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia? ¿Por qué Jesús dijo que sus discípulos son la sal de la tierra? Quédate hasta el final, donde te revelaremos la respuesta y seguro te sorprenderás con lo que aprenderás sobre el poder espiritual de la sal. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta: todo fue creado por Dios, para Él y a través de Él. Nada existe fuera de su voluntad, lo que significa que Dios creó la sal con un propósito específico. Todo en el mundo, cada elemento, cada grano de sal, fue creado por la poderosa mano de Dios. Desde el principio de la creación, incluso antes de la vida misma, en el Génesis, Dios ya había creado los elementos, incluyendo la sal. La Iglesia suele evitar hablar de que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y otros elementos. Como el fuego y el agua, la sal tiene un propósito divino: mientras el fuego consume y el agua da vida, la sal preserva y purifica, cumpliendo cada uno su rol en las manos de Dios. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos de la creación tienen un propósito divino. Así como la sal preserva alimentos, también preserva nuestra fe en tiempos difíciles. Aprovecho para invitarte a compartir en los comentarios cómo has usado la sal en tu vida. A muchas personas les inspira leer testimonios de sanación y cambio espiritual. Por ejemplo, una hermana experimentó un milagro después de ungirse las manos con sal. ¿Has notado algún cambio después de utilizar la sal en tus oraciones? Compártenos tu historia. En la antigüedad, la sal era altamente valorada, preservaba la carne, sazonaba alimentos y era incluso usada como moneda en Roma. La palabra salario viene de la paga en sal que recibían los funcionarios públicos. En la Biblia, la sal se menciona para temas espirituales. Jesús enseñaba a través de parábolas, y aunque algunos elementos son simbólicos, otros tienen roles sagrados en la fe cristiana, como el aceite, el pan y el vino. Si usamos el aceite sin cuestionamientos, ¿por qué dudar del poder de la sal? A veces se asocia la sal con prácticas oscuras, pero esto es una mentira del enemigo que intenta robarnos su verdadero poder. En Juan 10, se menciona que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Dios usa lo que ha creado para manifestarse en el mundo físico. Así como el aceite de unción, que fue utilizado en el Antiguo Testamento para santificar a sacerdotes y lugares sagrados, lo importante no es el objeto en sí, sino la obediencia a Dios en su uso. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él manda ungir con aceite, obedecemos. ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado. Al igual que el aceite, la sal también tiene un papel sagrado cuando se utiliza según la voluntad de Dios. Mateo 5 dice: vosotros sois la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. En el Nuevo Testamento, la unción con aceite se menciona en varias ocasiones. María unge los pies de Jesús, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos, y Dios unge a Jesús con óleo de alegría. Estos actos reflejan cómo Dios usa lo material para manifestar su poder espiritual. Consideremos la vara de Moisés como otro ejemplo. Dios otorgó poder a la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente cuando la lanzó al suelo, demostrando el poder de Dios. Los profetas usaron elementos como agua, sal, aceite, mantos y varas no como objetos de adoración, sino como herramientas para cumplir actos proféticos. Sabían que el uso rutinario podía convertirlos en meros rituales, por lo que siempre los empleaban con reverencia. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado, es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador, y aunque en algunos lugares se dice que alguien está salado como señal de mala suerte o brujería, esto solo intenta pervertir el verdadero propósito de la sal. La maldad existe, y la brujería también,
pero todo acto que no sea guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo intenta imitar y corromper lo que Dios ha creado para sus propios fines, buscando robar las herramientas divinas. En Mateo 4, vemos cómo Satanás intenta tentar a Jesús ofreciendo los reinos del mundo, una autoridad originalmente dada al hombre por Dios. Pero debido a la desobediencia del hombre, el enemigo ha usurpado temporalmente el dominio sobre el mundo. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos usando las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que debemos utilizar estas herramientas con fe y obediencia, tal como enseña Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de maldad. La Biblia menciona que los elementos, como la sal, fueron dados al hombre desde la creación. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 es un ejemplo de lo que sucede cuando se vive alejado de la guía de Dios. Por su desobediencia, Dios transformó a la esposa de Lot en una estatua de sal, mostrando cómo utilizó este mineral para castigar el pecado. No fue Satanás, sino Dios quien usó la sal para ejercer justicia. En Levítico 2, Dios ordena sazonar cada ofrenda con sal, sin permitir que falte la sal del pacto. Esto muestra la importancia de la sal en las ofrendas, destacando su uso perpetuo para los israelitas como símbolo de purificación. En Crónicas, se menciona que Dios dio el reino a David bajo un pacto de sal, demostrando que este mineral también es un símbolo de pacto eterno. Así, vemos que la sal representa purificación, pacto y maldición. Reflexionemos sobre su uso en la brujería. Los hechiceros emplean sal al comprender su valor espiritual, un mineral creado por Dios, que trasciende lo físico y lo espiritual, con atributos dados por Dios. Se engañó al mundo cristiano para que viera la sal como herramienta del mal, pero la sal es parte de la herencia divina, un pacto perpetuo. La maldición de la esposa de Lot se relaciona con Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios destruyó en su furor. En Deuteronomio 29, se habla de tierras de azufre y sal que no producen vida, y en Sofonías 2, Dios amenaza con hacer de Moab y Amón campo de ortigas y mina de sal, perpetuamente asoladas. La perversión sexual trae consecuencias de generación en generación, afectando la paz familiar. Muchos problemas actuales podrían tener su raíz en actos depravados del pasado. Para romper estas maldiciones, se puede usar la sal consagrada y orar pidiendo perdón por los pecados de los antepasados. La Biblia muestra que la sal sirve tanto para bendecir como para maldecir. Jesús dijo que los cristianos somos la sal de la tierra, por lo que debemos saber cuándo utilizar este símbolo para la guerra espiritual y cuándo para la paz. La sal es un arma de protección, usada en la guerra espiritual para derrotar al enemigo. Dios utilizó a Eliseo, quien echó sal en un manantial, purificándolo y eliminando toda muerte y esterilidad, demostrando el poder de la sal en manos de un siervo de Dios. El poder de la sal se demuestra a través de Eliseo, quien al lanzarla sobre un manantial, eliminó la muerte y la esterilidad de sus aguas. Este acto simboliza la autoridad divina otorgada a los hijos de Dios, para usar este mineral como herramienta de purificación y sanación. La sal, desde entonces, se ha usado en contextos tanto de bendición como de guerra espiritual, para preservar, purificar y consagrar. En tiempos de guerra espiritual, la sal se utiliza para marcar territorios, hogares o ciudades, reclamando la protección de Dios y deshaciendo obras de brujería. Esta práctica refleja la convicción de que los seguidores de Dios pueden actuar con fe para protegerse de los ataques espirituales. Jesús instruyó a sus seguidores a hacer la sal de la tierra, dándoles la responsabilidad de preservar y dar sabor a la vida espiritual. Si la sal pierde su sabor, ya no cumple su propósito. Por ello, los cristianos deben vivir y actuar con fe y firmeza. Dios estableció la sal como símbolo de pacto en numerosas ocasiones. En Números 18-19, por ejemplo, habla de un pacto de sal perpetuo que se hereda de generación en generación, reforzando la idea de un compromiso inquebrantable. Este pacto destaca la importancia de la fidelidad y la constancia en la relación con Dios, y la sal se convierte en recordatorio de este compromiso. Por último,
Aunque el enemigo ha intentado manipular la percepción sobre la sal, utilizándola en ritos de hechicería, los cristianos están llamados a recordar que es un símbolo de protección y bendición dado por Dios. La sal puede usarse en actos de fe, para consagrar hogares, lugares de trabajo o comunidades. Quien vive bajo la promesa divina no debe temer a la hechicería ni a los engaños espirituales, pues Dios ha dado autoridad sobre estos elementos. La sal es más que un mineral común, es un símbolo con múltiples significados en la Biblia. Representa purificación, pacto y justicia divina, siendo un recurso poderoso en las manos de quienes confían en Dios. Dios permitió y purificó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 menciona que después de expiar, se ofrecerá un becerro sin defecto y un carnero puro, ambos con sal antes de ser presentados como holocausto a Jehová. La sal, en el Antiguo Testamento, simbolizaba la purificación. Considera el dinero, que pasa por distintas manos antes de ser una ofrenda, tal vez por criminales o lugares impuros. La sal consagrada purifica el dinero ante Dios. Si decides consagrar sal, hazlo con respeto. Compra un paquete nuevo y dedícalo completamente a Dios. No la uses para nada más, como en cocina. Así como destinas la sal, también lo haces con el recipiente. No uses uno viejo, compra uno nuevo y dedícalo exclusivamente para Dios. Muchas iglesias rocían sal sobre las ofrendas para purificarlas, siguiendo el ejemplo de Levítico 2. No todas las iglesias siguen esta práctica, pero algunos purifican sus diezmos con sal antes de darlos. Números 18 enseña que las ofrendas son pactos eternos de sal, símbolo de lealtad perpetua ante Dios. Aunque algunos piensan que es solo para Israel, todos, injertados en el amor de Dios, somos parte de este pacto. En Oriente, la sal también representa estabilidad, compartirla simboliza una amistad duradera, asegurando lealtad mutua. En un pacto, tomar sal entre dos personas confirma fidelidad, creando un lazo inquebrantable. Incluso en Oriente Medio, este pacto es respetado. Cuentan que un americano, al perderse, pidió refugio a un comerciante conocido por asaltar viajeros. Aún así, ofreció un pacto de sal, a lo que el ladrón accedió. Compartieron pan y sal, y al día siguiente, el ladrón protegió al viajero y lo escoltó hasta su destino. Este pacto de sal es eterno, incluso más allá de la vida de los pactantes. Relatan de un comerciante que acordó con un pastor la compra de 300 ovejas, aunque solo tenía dinero para 100. Pactaron, compartieron sal, y el comerciante recibió las ovejas. Aunque falleció antes de saldar la deuda, su hijo cumplió el pacto a tiempo. Este pacto de sal implica compromiso entre Dios y el hombre. Dios honra a quienes lo honran. La Biblia en Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, donde la victoria pertenece a quienes luchan. David fue aclamado tras vencer a 18,000 arameos y 10,000 edomitas en este lugar, al igual que Amasías, que venció a 10,000 hombres de Seir. Los estudiosos aún no ubican este valle, pero Samuel relata que en ese lugar David fue exaltado. Con un ejército pequeño y Dios a su lado, logró la victoria. Sin embargo, debemos aprender de esto que las bendiciones requieren esfuerzo. Aunque Dios ha vencido, cada uno debe luchar sus batallas. Es erróneo pensar que solo basta con orar. Jesús nos enseñó que la fe se acompaña de acción, y David lo sabía, enfrentó cada batalla con la fe y acción de Dios en su vida. Esta es una lección clave, Dios nos acompaña, pero es nuestra responsabilidad enfrentar nuestros retos y pelear nuestras batallas. En la vida moderna, muchos creyentes caen en la práctica de solo orar y esperar, creyendo que eso será suficiente. Sin embargo, Dios espera que tomemos acción con la fe como guía. Jesús, la palabra encarnada, nos mostró que sus palabras iban de la mano con hechos. No se limitaba a orar, su vida estuvo llena de acción, enfrentando desafíos con fe y valentía. La lucha de David en el Valle de la Sal no fue fácil. Con un ejército menor, confió en la fortaleza de Dios, pero también peleó con todas sus fuerzas. Su victoria es una muestra de cómo se conjugan la fe y la acción. En este sentido,
El pacto de sal es una invitación a una relación de lealtad y fidelidad mutuas. Dios cumple con quienes le honran, pero espera que también nosotros cumplamos nuestro compromiso con Él. Esto significa vivir conforme a sus mandamientos y ser responsables en nuestra fe, no dejando todo en manos de la oración, sino actuando con la fortaleza y la fe que Él nos brinda. Orar, ayunar y alabar son acciones importantes, pero también es necesario actuar en lo que creemos. Para el israelita, la sal tiene gran valor, con ella se sellaba el pacto de Dios, se purificaban ofrendas y se usaba para bendecir o maldecir. Ese día, David debía probar que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre él y que la victoria vendría de Jehová. Ahora bien, si deseas las bendiciones de Dios, ¿qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado, solo oras en casa, o asistes a la iglesia y eso te basta? A menudo, los cristianos esperamos respuestas de Dios sin sacrificarnos ni esforzarnos. Somos conformistas, no agradecidos, queriendo bendiciones con poco esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para recibirlas? La respuesta es sencilla: luchar por ellas. La historia de David muestra que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla con fe, la sal te bendecirá; si vas con resignación, te fallará. Así actúan los hechiceros. Si uno maldice con sal y no estamos consagrados a Dios, esa maldición cae sobre nosotros. Pero si reconocemos la sal como herramienta y somos fieles, ninguna plaga o maldición nos tocará. Un cristiano debe orar, ayunar y vivir en justicia. La vida espiritual es clave, sin ella, falta algo. La sal es el principio de esta lucha. Jesús, en algunas ocasiones, sanaba solo con su palabra, en otras, usaba actos proféticos, demostrando ser el Hijo de Dios. En Juan 9, Jesús sanó a un ciego. Al ver al hombre, sus discípulos preguntaron si la ceguera era causada por sus pecados o los de sus padres. Jesús respondió que no era por pecado alguno, sino para que se manifestaran las obras de Dios. Después, escupió en tierra, hizo lodo y se lo aplicó al ciego, diciéndole que se lavara en el estanque de Siloé, y éste fue sanado. La acción completó el milagro. Obedecer y actuar producen bendiciones. La sal, usada desde el Antiguo Testamento, simboliza el pacto de Dios, la purificación y la protección contra el mal. Quien la emplea debe estar dedicado a Dios, viviendo en santidad. Se usa en zonas de maldición, intercediendo por la limpieza espiritual. La sal también protege ofrendas y el hogar, reafirmando la gracia de Dios y su defensa contra el mal. En culturas orientales, representa un compromiso de lealtad. Sin fe, la sal carece de poder. ¿Recuerdas la serpiente de bronce? En Números 21, el pueblo pecó, y Dios envió serpientes. Al pedir misericordia, Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce, y quienes la miraban vivían. Fue un acto de misericordia, pero en tiempos de reyes, la serpiente fue destruida por Ezequías porque el pueblo había olvidado que el milagro venía de Dios. Así también sucede con la sal, es una herramienta, no algo a venerar. Úsala correctamente y tendrás el favor de Dios. Bendiciones. No vivas en queja o autocompasión. Eres un guerrero de Dios, y un cristiano fiel nunca retrocede, avanza siempre con fe. La sal es una poderosa herramienta espiritual, y en el siguiente video descubrirás otro recurso sorprendente, el vinagre, cuyo uso también tiene un significado espiritual en la Biblia.